Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. El Consejo de la Judicatura presenta una denuncia contra jueces, fiscales y funcionarios involucrados en supuesto tráfico de influencias y otros delitos que se habrían evidenciado con la publicación de los correos electrónicos dentro del caso Sobornos 2012-2016. Hola María Gracia, buenas tardes. ¿Cómo estás, Valeria? Amigos, muy buenas tardes. Esta es una acción del Consejo de la Judicatura que coincide con el aumento de cuestionamientos a la justicia ecuatoriana y con el anuncio de varias sanciones a escala nacional a servidores de esta función del Estado. Aquí empezamos 24 horas. Con el caso Sobornos 2012-2016, no solo los exfuncionarios que supuestamente formaron parte de la estructura de corrupción en el gobierno de Rafael Correa podrán ser procesados. Los nombres que aparecen en correos electrónicos y mensajes de texto de Pamela Martínez delatan la existencia de una estructura de poder que intervino la justicia. Y una vez que el Consejo de la Judicatura ha sistematizado la información que se deriva del caso Sobornos 2012-2016, se ha presentado una denuncia que involucra a fiscales, notarios, jueces y funcionarios públicos que estarían involucrados en la repartición de cargos y no se descarta en la compra-venta de sentencias. La Dirección de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura trabajó en el análisis del expediente y registró una larga lista de funcionarios, jueces, fiscales y abogados que se habrían servido del poder para intervenir en la justicia. La denuncia incluye mensajes como este, de Mariana a Pamela Martínez. Mariana le comenta a Pamela Martínez que el mayor Rocha solicita le cambien a la fiscal Ligia Villacrés en la instrucción fiscal, porque se viró a lo que Pamela indica que llamará a Galo Chiriboga. La metida de mano a la justicia que sin rubor había públicamente advertido Rafael Correa. Que el presidente va a meter las manos en la corte. Por supuesto que la vamos a meter. Y se demuestra en otras comunicaciones como esta, de un privado a Pamela Martínez. Informa que la admisión de Mary Zamora ha sido positiva, como lo propuso Galo, a lo que debemos apoyar para ratificar en la nacional. Órdenes en las que se decían respecto a tal caso, se debería negar o aceptar en la posición. No obstante, la Revolución Ciudadana puso su mano también en los supuestos concursos de méritos para selección de jueces. Y allí, mensajes como este de Pamela Martínez para Néstor Arvito del Consejo de la Judicatura. Solicitan que retrasen los exámenes para la Corte Nacional y que le explique el proceso de los 700 nuevos jueces. Ha hablado con el jefe y quiere meter amigos al proceso de los 700 jueces, además de ampliar el plazo. Nes quedó en enviarle el listado de las personas para el proceso de los 700 jueces el lunes a Pamela M. También se hablaba de sentencias prefabricadas para favorecer intereses desde el gobierno. Uno de los abogados expresa una preocupación en relación a que ya se habría entregado un dinero a jueces de una sala y que deberían actuar para lograr revertir esta situación. El Consejo de la Judicatura ha formalizado la denuncia contra los operadores de justicia que aparecen en los mensajes de Pamela Martínez y otros. Y no se descarta el inicio de sumarios administrativos que terminen con la suspensión de jueces, fiscales y funcionarios que no han dejado la función pública. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Y se dictó prisión preventiva en contra del juez de Pastaza, Aurelia Quito, detenido con cerca de $40.000 productos de sobornos, mientras que la Judicatura dispuso su suspensión. Ahora el magistrado busca acogerse a la cooperación eficaz. Entró a la sala de audiencia, esta vez no como juez, sino como acusado. Finalmente, uno de sus compañeros en la función judicial tomó la decisión. Se ordenó prisión preventiva en contra del juez Aurelio Quito, detenido un día antes en un restaurante de Puyo, con 2 botellas de whisky y con, ya se conoce la cifra exacta, $37.000 en efectivo. Por parte de Fiscalía y de la investigación realizada, se han recabado varios elementos de convicción plenos para poder determinar hasta el momento un claro posible cohecho. En la audiencia estuvo también presente el juez superior al que intentó coimar y que denunció el hecho. Ahora el magistrado detenido quiere hablar, según dijo su abogado tras la audiencia. Posee información sobre otros jueces corruptos.
tenemos información relevante de que otros miembros y administradores de justicia estarían involucrados en otros hechos de los cuales nosotros de la misma forma aportaremos, no simplemente con argumentos subjetivos como lo ha hecho Fiscalía, pero sí con elementos claros, vastos y precisos. Mientras tanto, desde el Consejo de la Judicatura resolvieron suspender al juez por posiblemente haber incurrido en una falta grave. Ellos también aprovechan para hacer un llamado a todos los magistrados para que denuncien si han sido víctimas de algún intento de soborno. Los servidores que conozcan de la comisión de un presunto delito tienen la obligación de denunciarlo ante las autoridades competentes. Contra el juez Aurelio Quito se ordenó 90 días de prisión mientras dura la instrucción fiscal. Será procesado por cohecho, por lo que podría ser sentenciado de 1 a 3 años de prisión. El funcionario detenido negó una acción de protección que solicitó la comunidad indígena de Santa Clara, al fallar a favor de la empresa constructora de una hidroeléctrica que se edifica cerca del río Piatúa. La comunidad apeló la decisión y Quito ahora buscaba coimar al juez superior para que no mande abajo su decisión. Dayana Monroy, 24 horas. La coalición legislativa presentó a la Asamblea la propuesta de enmiendas para limitar al Consejo de Participación Ciudadana. El documento contó con el respaldo de 56 legisladores. Los integrantes de la mayoría legislativa y a la cabeza quienes propusieron enmendar la Constitución presentaron en gestión documental de la Asamblea su proyecto de enmiendas. Con él buscan que la selección de autoridades regrese al Parlamento. Una enmienda es un mecanismo mucho más ágil para justamente poder procesar este cambio constitucional en referencia a la designación de autoridades que nuevamente se plantea ser retomado por la Asamblea Nacional. En la propuesta además se establecen 3 mecanismos para la selección de autoridades en las que participará una comisión técnica. Le entrega a la Asamblea Nacional una lista de elegibles para nombrar las diferentes autoridades. Yo creo que ese es un cambio sustancial a lo que vivimos del Congreso Nacional anterior. Esta propuesta contó con el respaldo de 56 firmas. Los legisladores sostienen que con esto no se interferirá en los otros 2 proyectos que tienen luz verde de la Corte Constitucional y que proponen una eventual consulta popular. Resulta ser una estrategia muy importante que si no se aprueba la consulta por cualquier situación, vamos vía enmienda a limitar las funciones de este organismo que fue un engendro de la política, un engendro de la democracia llamado Consejo de Participación. Al hacerse una reforma constitucional dentro de lo que manda la ley y la Constitución, dentro de la Asamblea Nacional, se podría en poco tiempo, a la brevedad posible, disminuirle de funciones a ese Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, no todos lo ven correcto y consideran que debieron unificarse los proyectos que se iniciaron en el legislativo. Por un tema de responsabilidad con el país, se las unifiquen y se sigue el procedimiento de reforma parcial tal como ya lo determinó la Corte Constitucional en 2 ocasiones. Mientras tanto, el proyecto de enmienda será analizado por el Departamento Jurídico. Se elaborará un informe y con eso será presentado el lunes próximo a la Corte Constitucional para que emita un dictamen. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana pidieron al presidente de la República no eliminar el Consejo y fortalecer la participación. Además, se reunieron con la función de transparencia en la Contraloría General del Estado. Para ellos han sido días de reuniones y encuentros para definir temas pendientes. La última cita a la que acudieron los consejeros de Participación Ciudadana fue en la Contraloría General del Estado con los integrantes de la función de transparencia. Hoy venimos conjuntamente todos los consejeros para integrarnos y trabajar en el Plan Nacional Anticorrupción, el fortalecimiento de los procesos de participación. En este encuentro que tuvo lugar en el Salón de Contralores les dieron la bienvenida en Comisión General. Queridos amigas y amigos, creo que estamos ahora sí completos, están todos los miembros de la función y están todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y después, al no ser público, trataron los temas a puerta cerrada. Este miércoles, 6 de los 7 consejeros de Participación Ciudadana se reunieron en el Palacio de Gobierno con el presidente de la República, Lenín Moreno. Entre otras cosas, le pidieron no eliminar el Consejo. Que no se elimine, sin embargo, pues es una decisión que la vamos a tomar todos los ecuatorianos en las urnas, de ser el caso. Él es un defensor de la participación ciudadana
pero también es muy respetuoso de la independencia. Se trató de una visita protocolar a la que acudieron 6 consejeros, como lo dieron a conocer a través de sus redes sociales, en las que publicaron fotografías de su visita a Carondelet. Aseguran que el tiempo fue corto, por esto trataron brevemente diversos temas. Lo que respecta al presupuesto que falta, del accionar, de nuestra hoja de ruta, de lo que son nuestras competencias sobre participación ciudadana, lucha contra la corrupción y la designación de autoridades, que también faltan las de elegir. Están conscientes que al momento hay iniciativas divididas sobre la suerte del Consejo de Participación Ciudadana. De un lado, el Comité para la Institucionalización del País quiere desaparecerlo, y del otro, el presidente de la Asamblea Nacional planteó únicamente reducir las funciones, mas no eliminarlo. Ahora ellos continúan defendiendo su institución ante toda instancia. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, aseguró que prepara nuevas estrategias ante la crisis del proceso de paz en Colombia que podrían afectar a Ecuador. El anuncio lo hizo en el marco del cambio de mando del Comando Operacional Norte. Paul Coello se trasladó al lugar para seguir de cerca el evento. Paul, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelante, por favor. ¿Qué tal, compañeras en estudios, amigos televidentes? Buenas tardes. Así es, en el cambio de mando del Comando Operacional aquí en Atuntaqui, en la provincia de Imbabura, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, se refirió a la reunión que se llevó a cabo ayer en el Comité de Seguridad, donde asistieron varias autoridades de gobierno para topar el tema del pronunciamiento de las FARC. En ese sentido, esta mañana el ministro manifestó que resguardarán las fronteras y que están preparados para enfrentarlos. Estamos interesados en que tengamos más aviones para los relevos adecuados, y lo está haciendo nuestra Fuerza Aérea. Estamos adquiriendo máximo hasta este mes de noviembre de nuevas lanchas para que se pueda equipar en mejor forma al personal en la frontera norte. El comandante entrante, por su parte, manifestó que se vienen días difíciles, pero que en las provincias del sector norte del país, donde él esté hecho cargo, habrá un resguardo militar mucho más fuerte. La dinámica de las operaciones en la frontera norte son permanentes. Y entonces eso obliga a que los análisis y los estudios y las apreciaciones militares también sean permanentes. Los recursos y los medios del personal que se requiera o se necesite para atender las necesidades o cualquier situación especial en la frontera norte son dados en función a esa dinámica. No tenemos establecido un número particular para decir hoy son tantos los que van a entrar. El ministro de Defensa finalizó diciendo que mañana mantendrán una reunión en Manta con autoridades de esa ciudad para reforzar el espacio marítimo y reprimir a los grupos narcotraficantes. Eso es lo que podemos informar hasta estos momentos, compañeras. Continúan con más información. Buenas tardes. Buenas tardes, Paul, y gracias por la información. Y la Fiscalía General del Estado allanó el domicilio de un perito informático contratado por la defensa de Olavini. El experto fue cuestionado en 2017 por su trabajo dentro del caso en contra del ex vicepresidente Jorge Glass. Así luce la puerta de ingreso al domicilio del perito Fabián Hurtado, luego de que en horas de la madrugada de este jueves, miembros de la Fiscalía General y del Grupo de Intervenciones y Rescate de la Policía Nacional entrarán a la fuerza a su domicilio para realizar un allanamiento. El experto informático fue contratado de forma particular por la defensa del ciudadano sueco Olavini dentro del proceso que se sigue en su contra, por el delito de acceso no consentido a sistemas informáticos. Atribuyen esta diligencia a una persecución por su labor. Al ingresar y sin la orden de allanamiento, me solicitaron mi teléfono celular y con mi computadora. Es una violación más en el caso que estamos llevando. Rechazamos nuevamente estos intentos de amedrentar. La Fiscalía General del Estado en un comunicado informó que este acto urgente se realizó para recabar y preservar la información por un presunto delito de fraude procesal. Continúa al señalar que en 2017 la Corte Nacional de Justicia dispuso una investigación contra el ciudadano por esta misma infracción. Precisamente, Hurtado fue cuestionado por la experticia realizada como perito de la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass, algo que no niega. Sí, verdad. Yo fui perito del caso Odebrecht, contratado por la defensa técnica del señor Glass. Como he sido
perito de 49 casos más. La instrucción fiscal dentro del caso Olavini concluyó 5 días atrás. Ahora resta que se determine la fecha y hora para la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, en medio de varios cuestionamientos por parte de la defensa. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El presidente de la Asamblea, César Litardo, y la titular de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, se adhirieron al convenio por la seguridad que impulsa el municipio de Guayaquil. En la firma, Litardo anunció que ya hay fecha para debatir las reformas al Código Penal. El encuentro inició con la proyección de este video registrado por la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. En él se observa a varios individuos que, en grupo, asaltan a quienes disfrutaban de un paseo en chiva por el centro de la ciudad. Ocurrió el pasado 26 de julio. Esos son los actos que a diario ve el Ecuador entero. La seguridad fue el tema central. César Litardo, presidente de la Asamblea, aseguró que el próximo 18 de septiembre se debatirán las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Adelantó varias de las propuestas que se discutirán en el Pleno. Que en la segunda detención, es decir, en la reincidencia de un delincuente, en principio la única medida cautelar que exista sea la prisión. Se está proponiendo en las reformas al COIP que quien ha sido sentenciado por violar a una menor o un menor, nunca en su vida pueda ocupar un cargo público o privado que tenga que ver con una vinculación con menores. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, se mostró en desacuerdo con el informe para segundo debate, que se aprobó cuando la legisladora correísta Marcela Aguiñaga presidía la Comisión de Justicia. En él se plantea como uno de los puntos reducir a 1 año las penas para quienes roben objetos valorados en menos de $1.200. Por ejemplo, celulares. Ingeniero Litardo, gracias por impedir que temas como este pasen en la Asamblea Nacional. En el marco de su intervención, Viteri hizo pública la preocupación de Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, quien aseguró que varios jueces están desprotegidos. Que juezas, mujeres, tienen que quedarse a dormir en sus despachos porque son amenazadas por los delincuentes cuando se quedan trabajando hasta tarde. Una jueza de Esmeraldas, 2 juezas de Los Ríos, ellas no tienen guardias, ellas no tienen quien las respalde. Así, entre una ola de inseguridad que alcanza hasta los mismos operadores de justicia, los titulares de la Asamblea y de la Corte Nacional se adhirieron al convenio por la seguridad que impulsa el municipio de Guayaquil. Carlos Acoto, 24 horas. Jueces declaran inocente a Juan Carlos M., uno de los 5 procesados por el asesinato del periodista Fausto Valdivieso. La Fiscalía anunció que apelará a la resolución judicial. La tarde de este miércoles, el Tribunal de Garantías Penales del Guayas, conformado por los jueces Marlon Castro, Carlos Churla e Isabel León, declaró inocente al 5º procesado por el asesinato del periodista Fausto Valdivieso. Juan Carlos Marín había sido acusado como presunto autor intelectual del crimen ocurrido en abril del 2013 en el norte de Guayaquil. Fue detenido en 2017 en Bogotá y 1 año después pudo ser extraditado al Ecuador. Para el abogado de la familia Valdivieso, la decisión judicial no sorprende. No lo pueden condenar, ¿por qué? Porque a él lo procesan con la evidencia que obtuvieron hace 6 años, no con evidencia nueva. Y hace 6 años no tenían nada. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la investigación, la primera investigación, tuvo o fue parte de la metida de la mano a la justicia del gobierno anterior. La Fiscalía, según un comunicado publicado en su página web, apelará a la decisión una vez que sea notificada la sentencia por escrito. Cerca de 26 testigos, entre ellos los agentes investigadores de la Policía Judicial y Criminalística, y un testigo protegido que, según la Fiscalía, habría identificado al presunto autor material del delito, comparecieron en el proceso. Pero hay una tercera investigación que sigue su curso. Para este 20 de septiembre se ha fijado una nueva diligencia. La teoría del asesinato de Fausto cambia radicalmente. A muchos les va a sorprender, otros probablemente no lo vayan a creer, pero existen elementos de convicción suficientes de la teoría que hoy por hoy la Fiscalía maneja y que en su momento pues se hará pública. Valdivieso tenía 53 años cuando fue acribillado al interior de su vehículo al salir de la casa de su madre. Joana Ramos, 24 horas.